Traileros, ¿qué es lo más aterrador que han visto en carretera? Historia 1. Una vez iba manejando de noche por la Interestatal 70 en Kansas cuando me topé con una de las tormentas más locas que he visto en mi vida. Estaba tan fuerte que la carretera empezó a inundarse un poco y tuve que detenerme en una plaza de servicios para esperar que pasara. Y ahí fue cuando sucedió lo más extraño. Mientras estaba sentado en la camioneta viendo la tormenta, de repente sucedió una serie de relámpagos y, justo después, se cortó la luz. Pero lo raro vino después. Apareció una luz increíblemente brillante moviéndose detrás de las nubes. Se movía demasiado lento para ser un avión, pero demasiado rápido para ser parte de la tormenta. Esa luz fue ascendiendo sobre las colinas y los árboles. Cruzó justo por encima de mí, y luego se ocultó un poco detrás de la plaza de servicio. El trayecto desde la línea de árboles hasta la plaza tardó máximo entre 5 y 10 minutos, y mientras la luz estaba justo arriba, todo se iluminó con un resplandor azul fantasmal que le dio un toque surreal al estacionamiento. En serio pensé que estaba viendo una invasión alienígena o algo así. Lo más loco es que, menos de 10 minutos después de que esa extraña luz desapareció, la lluvia paró completamente y las luces del estacionamiento volvieron a encenderse, como si alguien hubiera prendido un interruptor. Obviamente, no me quedé para averiguar más. Me salí rápido mientras miraba los espejos por si acaso aparecían naves espaciales o esos caminantes alienígenas de la Guerra de los Mundos. Si alguien tiene alguna idea de qué demonios pudo haber sido eso, se los agradecería mucho. Hasta hoy, esa experiencia me da vueltas en la cabeza. Y ojo que no soy de creer en conspiraciones o cosas descabelladas. He pensado en fenómenos como el rayo globular, la luz refractada aunque ya había oscurecido después del atardecer, o incluso algún avión militar por estar cerca de una base aérea, pero nada me cuadra del todo. Lo más raro es la enorme luz detrás de las nubes, lo localizada que estuvo y la velocidad a la que se movía. Realmente quedó como un misterio que no logro explicar. Historia 2. Lo más siniestro que recuerdo, además de esas áreas de descanso vacías en medio de la nada, fueron los remolques aullantes de Flagstaff. Llegué a mi punto de recogida a medianoche y el guardia me indicó que abriera las puertas del remolque y las dejara abiertas después de descargar el vacío. Me dio las indicaciones para dejar la carga y, al llegar, escuché un aullido realmente escalofriante. Sonaba como si un gigante estuviera soplando sobre más de 100 botellas gigantes al mismo tiempo. Un viento helado me atravesó y el aullido se hizo más fuerte. Encontré un lugar libre, di reversa para conectar mi remolque y empecé a bajar las patas de apoyo. El sonido se volvió ensordecedor y podía sentir la vibración recorriéndome todo el cuerpo. Cuando terminé de bajar las patas, solté la quinta rueda y me fui a buscar mi remolque cargado. Revisé el papeleo que me entregó el guardia. Remolque 13.666, suerte la mía. En la zona donde tenían los remolques cargados, encontré justo la carga de Satanás. El viento volvió a arreciar y el aullido casi me dejó sordo. La vibración se intensificó, y los escalofríos me recorrieron la piel. Enganché las líneas de aire y eléctricas. Hice la inspección previa del remolque y fui a cerrar la puerta trasera. Al llegar a las puertas traseras, el viento soplaba con fuerza otra vez. El aullido era causado por el viento pasando a través de todas las puertas abiertas de los remolques. Aún así, seguía siendo aterrador. Cerré las puertas de golpe y las aseguré en la caseta del guardia. Le conté lo que sentí, y él me dijo que varias personas han renunciado por los remolques aullantes. Les da tanto miedo porque todo está en medio del bosque, y la atmósfera lo hace aún más espeluznante. Historia 3. Iba manejando por unos caminos secundarios en Arkansas alrededor de las 3 de la mañana cuando, de repente, me topé con una niebla tan densa que apenas podía ver frente a mí. Era tan espesa que supe que lo ideal habría sido salir de la carretera. Pero a veces detenerse en ese tipo de lugares es igual de peligroso. Así que bajé la velocidad a unos 30 km por hora y encendí las luces intermitentes. No veía ningún otro auto ni delante ni atrás. Después de unos 15 minutos empecé a notar sombras con forma humana iluminadas por las luces de mi carro. Se movían rápido a los lados del camino y a veces cruzaban frente a mí. Eso hizo que se me erizara la piel del cuello. Calculé que había unas 5 o 6 figuras, pero nunca pude verlas bien. Solo sombras que se movían rápido, aunque definitivamente tenían forma humana. Obvio, me puse muy nervioso y lo único que quería era salir de ahí. Aceleré un poco y, en unos 5 minutos, salí de la zona de la niebla que se terminó tan abruptamente como había aparecido. Aceleré a mi velocidad normal, unos 105 km por hora, y no me detuve hasta que amaneció. Historia 4. No sé si ya les había contado esta historia o no, pero esto le pasó a mi papá.
Para darles un poco de contexto, él fue del ejército británico, no le teme a nada y es extremadamente práctico. Se volvió camionero alrededor de 1975, más o menos cuando recién empezaba en el oficio. La historia que les voy a contar ocurrió como a las 5 de la mañana en un día de verano. Había una neblina ligera, esas que salen temprano, pero el día ya comenzaba a aclarar. Él iba saliendo de Londres por la carretera A3. Mi papá conducía su camión y de pronto vio a una joven, como de unos 20 años, con un vestido largo azul parada al lado de la carretera. Esto fue antes de que la A3 fuera de doble vía y todas las barreras estuvieran instaladas. Entonces, mi papá la ve y piensa que está esperando que alguien la lleve al trabajo. Justo cuando iba a pasar a su lado, ella se cruzó delante del camión. Él frenó de inmediato, seguro pensó que la había golpeado, pero no sintió ningún impacto. ¿Dónde más podría haber estado? Un par de autos que iban detrás se detuvieron para ver qué pasaba. Mi papá, todavía con el pulso acelerado, les explica lo sucedido y los conductores se ofrecieron amablemente a esperar mientras él revisaba debajo del camión. Buscó por todos lados y ella no estaba. Los demás también miraron, pero no había nada. Ni rastro de cuerpo, ni señal alguna que indicara que alguien hubiera estado allí. Todos se pusieron un poco nerviosos y decidieron que lo mejor era irse de ahí lo antes posible. Mi papá no sabe cómo explicarlo, está seguro de que ella estuvo ahí y de que estuvo a punto de arrollarla. Después de eso, evitó esa ruta durante todo el resto de su carrera como camionero. En resumen, mi papá casi atropella a un fantasma. Historia 5. Fui camionero de largas rutas, aunque no por mucho tiempo en el total. No tengo historias espectrales de la Ruta 66 ni esas cosas, pero sí recuerdo una noche en particular que se me quedó grabada. Iba manejando por Montana en dirección este cuando mi empresa calculó mal el combustible que necesitaba. Así que pedí que me dieran un llenado de emergencia. Me respondieron diciéndome en qué gasolinera podía parar, pero estaba bastante lejos. Entonces dejé la autopista principal y me dirigí hacia ese lugar. Era completamente oscuro, sin luna ni luces de ciudad, y desde hacía como una hora no veía ni un solo faro que se acercara o se alejara. Iba manejando por la carretera cuando de pronto, en el límite de la luz de mis faros, vi algo en medio del camino. Bajé la velocidad, lógico, y al pasar tuve un vistazo rápido que me dejó helado. Frené de golpe justo en medio de la carretera. Solo podía pensar, ¿qué diablos acabo de ver? Así que eché reversa mirando por el espejo, hasta distinguir su silueta roja iluminada por mis luces de freno. Puse freno de mano, me puse mi chamarra, agarré la linterna y bajé del camión. Me acerqué al remolque, apunté con la linterna hacia el objeto en el pavimento y ahí estaba. Un cuerpo sin piel, descompuesto y en un estado irreconocible. Me quedé paralizado, con la boca abierta, no sabía bien qué estaba viendo. Solo estaba ahí, en medio de la carretera, con el aire frío y quieto a mi alrededor, el único sonido era el zumbido de mi camión a unos 15 metros, mientras un leve vapor se elevaba de esa masa. No había pelos ni ropa, solo una caja torácica completamente intacta con huesos dispersos sostenidos por ligamentos. Pensé en llamar a la policía, porque la forma parecía la de alguien como yo, pero miré mi celular y no tenía señal. El pueblo más cercano estaba a unos 80 kilómetros. Cuando guardé el teléfono, iluminé alrededor y vi un grupo de coyotes al final del camino, mirándome fijamente. Empezaron a cruzar la cerca y caminar en mi dirección. En ese momento pensé que era mejor volver al camión antes de complicarme. Así que subí y seguí mi camino. Hasta hoy no sé si lo que vi era humano o no. Lo que sea que fuera, y lo que pasó ahí, estuve demasiado cerca de presenciar. Me convencí de que probablemente era un venado. Y que otro camión lo había atropellado a alta velocidad. Eso podría explicar tanto daño. Pero pensándolo bien, nunca había visto un animal atropellado sin su piel antes. ¿Paranormal? ¿Para nada? ¿Escalofriante? Por supuesto, en resumen, encontré un cuerpo desprovisto de piel en medio de la carretera, en plena noche. Historia 6. No soy camionero, pero sí hijo de uno. Sin embargo, esta historia no se trata de él. Nos remontamos al 2007, yo tenía cerca de 20 años. El camino transcurría por una zona semi-rural. Una carretera de un solo carril, bastante lisa, llamada la Ruta 52, que conecta Pensilvania con Delaware. Esta misma ruta conduce a un lugar conocido como el Camino del Diablo, donde M. Night Shyamalan filmó El Pueblo. Siempre ha sido un trayecto con cierta atmósfera inquietante, aunque yo lo tomaba con cierta normalidad porque lo recorría seguido y nunca me llenaba de verdadero temor. Esa noche, mi novia iba en el asiento del copiloto y regresábamos a Delaware justo después de dejar a mi mejor amigo en Pensilvania. Él había venido con nosotros a ver una película.
Eran las 2 de la mañana y acabábamos de cruzar la frontera entre estados. Aunque joven e inexperto, reduje un poco la velocidad porque de repente nos envolvió una niebla espesa y densa. De pronto, sentí como mi corazón comenzó a latir con una intensidad abrumadora. Tuve que maniobrar con rapidez para evitar arrollar a alguien que estaba parado en medio de la carretera. La figura parecía una mujer etérea, con el cabello largo y vestida con ropas blancas y desgastadas que parecían emitir un débil resplandor. Ella estaba arrodillada y luego se fue incorporando lentamente. No logré distinguir su rostro con claridad. Y quizás fue ese misterio lo que grabó aquel instante en mi memoria con una mezcla de asombro y temor profundo. Recuerdo haber exclamado, «No manches, ¿viste eso?». Y mi novia, con la boca abierta y los ojos desorbitados, asentía, igualmente impactada. Para rematar, la chica con la que salía entonces me había contado que en una habitación de la casa de su familia habitaba un espíritu, uno que mantenía a casi todos alejados de aquel cuarto. Historia 7. Hay lugares en este país que realmente dan miedo. Gary, Indiana, East St. Louis, Camden, Nueva Jersey parece absolutamente aterrador incluso a plena luz del día. Pero conducir de noche por la nación Navajo siempre me pone un poco nervioso. Recuerdo cuando llegué en ruedas a Shiprock, Nuevo México, tarde un sábado por la noche, o mejor dicho, muy temprano el domingo. Perros callejeros rondando por calles desiertas, y de vez en cuando algún auto que pasa a toda velocidad saltándose los semáforos en rojo. En otra ocasión, también de noche, iba por la carretera US 160 entre Kayenta y Tuba City, Arizona, una carretera muy solitaria y oscura. El límite de velocidad era de 105 km por hora y yo venía un poco por debajo. Cuando me acerqué a un auto que de repente bajó la velocidad a 55 km por hora y se quedó así con las luces intermitentes encendidas, me quedé atrapado detrás. En ese momento no podía evitar preguntarme qué estaba pasando. Si de repente aparecería otro auto y trataría de sacarme de la carretera, robarme o algo peor. No venía ningún carro en sentido contrario, ni tenía señal en el teléfono. Era un solo carril y no me podía arriesgar a rebasar porque la carretera es tan oscura y con curvas. Hasta que finalmente apareció un tramo recto, lo pasé y salí de ahí lo antes posible. En cualquier carretera del campo en Ohio probablemente no le habría dado tanta importancia. Pero allá en el desierto la mente te juega malas pasadas. La nación Navajo a veces se siente como si fuera tierra sin ley. Y ya para rematar, hubo una vez, cerca de las 11 de la noche, en la Interestatal 10 a las afueras de Palm Springs, California, cuando alguien se lanzó deliberadamente frente a mi camioneta, justo a toda velocidad en la autopista, apenas si pude esquivarlo. He estado en muchas situaciones peligrosas, pero esa fue la única que me hizo marcar al 911. La operadora me dice, sí, peatón en la autopista, ya enviamos a la policía. Pero bueno, así es California para ti. Historia 8. Llevo 15 años manejando y como ya se mencionaron las cosas extrañas, les contaré lo más increíble que me ha pasado. Entrar a Albuquerque, Nuevo México, de noche viniendo desde el oeste es una experiencia alucinante. Vas manejando por un desierto oscuro y, de repente, subes una colina y ahí tienes toda la ciudad desplegada justo frente a ti, iluminada como un tapiz. Desde ese punto hay una larga bajada que se extiende por varios kilómetros hasta llegar a la ciudad. Una noche, casi a las 2 de la mañana, mientras descendía tranquilo, de repente empezaron a adelantarme motos por todos lados. No fueron unas cuantas, hablo de decenas y decenas de ellas. Todas tenían luces de neón en la parte baja, algunos pilotos estaban parados sobre el asiento. Las chicas iban sin camiseta y me saludaban con las luces, hacían maniobras como caballitos y zigzagueaban alrededor de mi tráiler. Estoy seguro de que había más de 100 motociclistas. Después de unos 10 minutos con todo ese espectáculo, simplemente aceleraron y se perdieron a toda velocidad. Creo que llegaron a casi 240 km por hora. Fue algo tan surrealista que todavía no puedo olvidarlo. Nunca he visto nada igual. Historia 9. Una vez iba manejando por la IE-15 en Idaho cuando vi a un perro callejero caminando por la carretera. Se detuvo, se sentó y me miró fijamente justo cuando yo me acercaba. Sentí un impulso extraño de detenerme y así lo hice. Entonces, el perro saltó directo a la cabina de mi camioneta y seguimos camino juntos. Más adelante, paré en la estación de servicio más cercana, el perro bajó y se alejó caminando. A veces me pregunto si fue un perrito fantasma. O si algún camionero se olvidó a su perro y el animal sabía justo cómo encontrarlo, o tal vez el perro solo estaba haciendo auto-stop. Esa sensación de que debía parar por un perro fue lo más raro que he experimentado en el camino. Además, llevaba un pañuelito que le quedaba muy lindo.
Todo eso me hizo pensar que tal vez debería conseguir un perro camionero para que me hiciera compañía en las largas rutas. Pero, la verdad es una vida dura que no le desearía a nadie. Historia 10. No fue algo paranormal, pero sí bastante inquietante. Hace bastante tiempo, estaba de viaje rumbo a Marquette, Michigan, manejando un camión de 1 tonelada con un remolque cerrado de unos 6 metros. Era como a las 2 o 3 de la tarde. Tenía que hacer varios viajes para recoger cargas en la mitad sur del estado y llevarlas hacia el norte. Iba camino a Grayling cuando noté que la luz afuera tenía, no sé cómo decirlo, como un tono raro. Me dio esa sensación en el estómago que te dice que algo no está bien. Así que decidí salir en la siguiente estación de servicio a investigar un poco. Me di cuenta de que el cielo, que había estado nublado todo el día, tenía un agujero gigante y casi perfectamente redondo. Si han oído hablar de los Fallstreak Holes o nubes perforadas, más o menos así fue lo que vi. Ese agujero enorme parecía extenderse hasta unos 4.500 metros de altura, hasta un cielo azul completamente despejado. La luz extraña que veía venía de esa combinación entre el verde anaranjado y las nubes de tormenta oscuras que formaban un anillo alrededor del agujero. Parecía que se acercaba otro tipo de clima, aunque el pronóstico solo mencionaba lluvia común para ese día. No suelo ignorar esas sensaciones, así que rápido me registré en un motel modesto y estacioné mi camión justo pegado al edificio para que me protegiera del viento que estaba soplando en ese momento. Como a los 15 minutos, un tornado, sí, un tornado, junto con otras locuras climáticas, pasaron justo un poco al norte de donde yo estaba. Más tarde me enteré por la radio de los camioneros que varios camiones habían salido de la carretera por la fuerza del viento. Haciendo números calculé que probablemente me habría tocado justo el paso del tornado si hubiera seguido adelante sin parar. Al día siguiente, mientras continuaba mi camino hacia el norte, fue raro ver los árboles tirados y destrozados donde el tornado había pasado. Sin duda, fue una experiencia que me dejó con la piel de gallina. Historia 11. No soy camionera, pero he manejado por todo el país y mucho por mi región, a menudo muy tarde en la noche. Una vez, iba conduciendo por un camino de terracería de regreso a casa, alrededor de la 1 de la madrugada y estaba lloviendo a cántaros. Esto fue antes de que existieran los GPS, así que solo estaba como un 50% segura de que estaba en la ruta correcta. Si conoces el noreste de Georgia o el suroeste de Carolina del Norte, sabrás que las señales de tránsito generalmente no están, las roban o las vandalizan. Estaba siguiendo al auto que iba delante de mí porque pensé que nadie aceleraría con lluvia a esa hora en una carretera de montaña, donde la ayuda está a kilómetros y los celulares aún no son comunes. Mi plan era seguir el camino hasta el pueblo más cercano y buscar una gasolinera. Pero de repente, un policía apareció de la nada y encendió las luces. ¡Qué demonios! Iba muy rápido. Me detuve. Quizá podía pedir indicaciones, o tal vez era buena suerte toparme con alguien. Como buena dama sureña, bajé la ventana para encontrarme con el policía más malhumorado que he visto en la vida. Me disculpé por la velocidad, expliqué que estaba perdida, usé mucho señor, y todo eso. Pero las primeras palabras de la gente fueron, sabía que casi atropella un alce. Lo miré, empapado por la lluvia, directo a los ojos, y antes de poder controlar mi maldita boca respondí. No hay alces en Carolina del Norte, pues casi atropella uno, maldita sea. Resulta que sí hay alces en esa parte del país y casi muero por chocarme con uno en una carretera rural en plena noche. Ni siquiera lo vi pasar. Historia 12. Durante mucho tiempo, especialmente en mis años de adolescencia, veintena y treintena, solía recorrer los Estados Unidos manejando solo por diversión durante el verano. Créeme, he visto cosas bastante extrañas en el camino. Recuerdo bien cuando pasé por el noroeste California, Colorado, Oregón y demás justo después de la erupción del monte Santa Elena, fue impresionante. Kilómetros y kilómetros de polvo, cenizas y deslaves por todos lados. La devastación y el desierto que dejó a su paso eran casi inimaginables. En otra ocasión, manejé sin parar desde Raleigh hasta San Antonio. ¿Por qué hice eso? Pues porque estaba seguro de que un camionero con malas intenciones me estaba siguiendo. Cuando por fin se despejó atrás, ya estaba tan cerca de San Antonio que no tenía sentido detenerme. Fue un viaje eterno de unas 27 horas seguidas. Una vez, mientras iba rumbo a Connecticut por allá en Georgia, juraría que vi casi 100 ovnis aterrizando junto a la carretera a eso de las 3 de la mañana. Seguro fue algún tipo de ilusión óptica, pero no te imaginas cómo me sacudió esa experiencia. Lo que sí me puso realmente nervioso fue cuando manejaba hacia Houston en una noche con tanta niebla que apenas se veía a 6 metros adelante, y la gente seguía pasándome a toda velocidad.
En un tramo en particular, vi como 4 o 5 autos me rebasaron y apenas un minuto después casi chocaba por detrás con el remolque volcado de alguien. Resulta que ese remolque había quedado arrastrándose por la carretera y tirando todo tipo de basura del hogar. Lo raro fue que, salvo esos autos que pasaron rápido, no vi a nadie más ni antes ni después, y a 96 km/h eso apareció de la nada. Casi me oriné del susto. Casi se me olvida otro episodio. Una vez, manejando de noche por Nevada, empecé a ver manchitas negras por toda la carretera, que poco a poco se hicieron más densas durante casi media hora alrededor de la medianoche. Sonaba como si estuviera atropellando miles de piñas secas. Pero con el tiempo noté que esas manchas parecían moverse. Me puse raro y paré en la siguiente estación de gasolina para preguntar qué pasaba. Resultó ser una migración de tarántulas, algo que jamás había oído ni visto antes o después. Te juro que debí pasar encima de más de 1000 arañas sin darme cuenta. Nunca había visto tantas en mi vida, ni en la carretera ni fuera de ella. Historia 13. Mi antiguo obispo solía ser camionero cuando era más joven. Nos contó una vez que, mientras viajaba conduciendo de California a Utah, vio a un hombre con una chaqueta impermeable amarilla muy brillante. Nos dijo que la expresión en el rostro de ese hombre parecía como si estuviera a punto de morir. Pero él tuvo una sensación extraña que le hizo decidir no detenerse. Esto fue alrededor de las 2 de la tarde, comenta. Ya casi a las 9 de la noche llega a un lugar para cenar y al sentarse se da cuenta de que a 2 mesas de su izquierda está ese mismo hombre. No había forma de que ese hombre lo hubiera alcanzado. Él recuerda claramente que no pasó ni un solo auto por su lado durante el trayecto, ni uno solo. Y cuando vio al hombre fue en medio de la nada, no en un pueblo ni en una zona con vehículos cerca. Esto ocurrió en los años 80 o por ahí, antes de que existiera Internet, así que nunca le dio mucha difusión a esta experiencia. Historia 14. Pee-wee. Vaya noche, ¿verdad? Large Mark. Justo en una noche como esta, hace 10 años, aquí mismo, en esta misma carretera, en una niebla tan densa como esta, vi el peor accidente que he visto en mi vida. Fue un ruido tremendo, como si un camión de basura se hubiera caído desde el Empire State Building. Avanza unos minutos Large March. Y cuando por fin sacaron el cuerpo del conductor entre los restos retorcidos y en llamas, se veía así. Se gira hacia Pee-wee y pone una cara espantosa. Pee-wee. Ah, Large March, así es, señor. El peor accidente que jamás haya visto. ¿Ya alguien compartió esto? Jajaja. Historia 15. No fue una experiencia aterradora en el sentido paranormal, pero sí fue inquietante. Apenas había pasado la medianoche cuando mi prometido estacionó en una parada de camiones tras entregar una carga. Ya estaba preparándose para ducharse cuando escuchó unos golpes en la puerta. Al abrir, se encontró con una niña de aproximadamente 7 años que se veía nerviosa y asustada. Ella le preguntó si podía darle algunos pesos, pero mi prometido, preocupado, le preguntó dónde estaban sus padres. La pequeña señaló hacia la esquina del edificio y resultó que había estado caminando de camión en camión, pidiendo monedas a los choferes para que su mamá pudiera comprar crack. Lo que daba miedo era pensar que cualquiera podría haberse aprovechado de ella. Ya que estaba sola, del otro lado del edificio y sin supervisión, mi prometido no le dio dinero, pero le compró algo de comida y bebida para ayudarla un poco. Realmente espero que esa niña esté bien y que alguien la cuide como merece. Historia 16. No soy camionero de largas distancias, pero en los años 90 estaba cruzando la nación Navajo rumbo a Colorado. Era como la 1 de la mañana y estaba realmente cansado. Así que decidí parar entre Gallup y Shiprock para descansar un poco. Tuve una pesadilla terrible. Unas caras demoníacas salían de la oscuridad total gritando hacia mí. Me desperté sobresaltado, prendí el auto y justo cuando encendí las luces delanteras vi que un coyote y un liebre estaban sentados a unos 3 metros de distancia entre ellos, justo al borde del haz de luz. Nunca antes ni después volví a tener una pesadilla así. Desde entonces he tomado esa ruta varias veces, pero jamás me he detenido de noche otra vez. Historia 17. Yo solía trabajar con un excamionero que atravesó una experiencia profundamente dolorosa. Una mujer decidió poner fin a sus días arrojándose frente a su camión. Desde ese momento, él no volvió a tomar el volante y ahora dedica su vida a apoyar a quienes enfrentan dificultades emocionales o luchan con pensamientos oscuros. La verdad es que nunca recuperó la misma tranquilidad después de lo ocurrido. Para ofrecer un poco más de contexto, ella había dejado una carta de despedida en su casa y lidiaba con tiempos difíciles marcados por la depresión. La familia optó por no emprender acciones legales ni nada por el estilo.
Confesaban sentir un inmenso pesar por la decisión de ella y no querían añadir más carga a la vida de él. De hecho, admitieron sentirse en paz al saber que su sufrimiento había cesado. Historia 18. Mi tío era conductor de camiones de larga distancia. La noche en que su padre falleció, él estaba viajando desde Ontario hacia Florida. Fue mi mamá quien le llamó para darle la noticia. Y él se detuvo en la primera estación de descanso que encontró para asimilar todo. Al lado había un bar y, para su sorpresa, el nombre del bar era exactamente el mismo que el de mi abuelo, su papá. Hasta se tomó una foto y nos la envió. Fue algo realmente surrealista. Historia 19. Solía encargarme de entregar vehículos que la gente compraba por internet o de otros estados. Ellos me pagaban el boleto de autobús para llegar hasta allá. Cubrían todo el combustible y me daban un recorrido ya establecido que tenía que seguir al pie de la letra. Cada vez que paraba a cargar gasolina, tenía que llamar para avisar dónde estaba y cuánto había gastado. Incluso llevaba un registro de los kilómetros recorridos desde que recogía el auto hasta que lo entregaba. Una vez tomé el autobús en Texas con destino a Corona, Nuevo México. Ahí recogí un Nissan Altima y me puse en camino hacia Kansas City, Kansas. Cerca de Mineola, justo en la carretera 54, ya eran como las 2 de la madrugada. Iba manejando con las ventanas abajo, hacía un poco de frío, tenía la radio apagada y solo me dejaba llevar por el camino. De repente, vi que un venado saltó justo en la carretera. Alcancé a esquivarlo y terminé en una zanja. Salí para revisar el auto y las llantas. Pero en ese momento escuché un grito insoportable que rompió el silencio de la noche. Era un grito de mujer, desgarrador. Miré a los alrededores, pero no vi ningún venado ni nada moviéndose ni alguien a lo lejos con la linterna. La verdad, me dio mucho miedo. Regresé al coche, me dije, aquí no me quedo, y arrancé para seguir camino. Cuando llegué a la gasolinera más cercana, llamé para contar lo que había pasado y aseguré que el auto estaba perfecto, sin ni un rasguño o pinchadura. Finalmente entregué el vehículo sin problemas, pero después de esa experiencia, jamás volví a tomar esa carretera. Historia 20. El auto más inquietante que he visto fue en la noche o el día antes de Halloween. Estaba llegando al estacionamiento de una tienda donde trabajaba por las noches. Justo en la entrada y salida había un carro viejo y maltrecho, como de principios de los años 60, algo tipo un Dodge Dart. No tenía las luces encendidas, simplemente estaba detenido justo antes de salir a la calle, como si no supieran a dónde querían ir. Pero lo que realmente me puso los pelos de punta fue la gente que estaba dentro. Eran 3 personas, todas bajitas, parecía que adolescentes, y los 3 tenían puestas sudaderas con capucha que les cubrían la cabeza y les tapaban completamente el rostro. Al principio pensé que podían ser trabajadores migrantes mexicanos, tal vez un poco fuera de su zona, porque cerca había granjas de hongos y una planta procesadora de pollo no tan lejos. O tal vez simplemente niños que habían tomado prestado el carro de su abuela. Esa fue mi explicación lógica, pero mi instinto me decía algo completamente distinto, casi como si fueran de otro mundo. Cuando estacioné y volví a mirar un momento después, el carro seguía exactamente en el mismo lugar. No parecía que hubiera sufrido una avería, simplemente parecía que no podían decidir a dónde ir. Vaya personajes nos encontramos en Reddit, ¿eh? Gracias por escuchar y por llegar al final. Seguro que mientras veías esto pensaste en alguien. Compártele este video a ese amigo que vive metido en internet, le va a encantar el chisme. Y si te gustó una historia, el like es casi obligatorio. Suscríbete si quieres más. A esparcir la curiosidad se ha dicho. Chao.